Estudiantes que cursan el primer grado de secundaria, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de la estrategia Aprende en Casa 3. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para trabajar juntos un aprendizaje esperado más de la asignatura Lengua Materna. Soy la profesora Erandi Rodríguez y durante esta sesión voy a compartir información con ustedes y a desarrollar algunas actividades relacionadas con los apoyos gráficos, como un recurso para registrar información en fichas de trabajo. Todo para que juntos podamos seguir aprendiendo desde casa mientras podemos volver a encontrarnos en nuestros espacios de clase. Esta sesión titulada Pongamos en orden las ideas seguramente les resultará muy interesante y muy útil, pues tendrán la oportunidad de revisar sus conocimientos sobre las fichas temáticas y vincularlos con la mejor manera de presentar la información dentro de estas fichas. Específicamente, trabajaremos el aprendizaje esperado, elabora fichas temáticas con fines de estudio y nos centraremos en comprender y usar apoyos gráficos, con el objetivo de realizar fichas de estudio que conserven y organicen la información central de cualquier tema que estudiemos a lo largo de nuestra vida, ya sea de la clase de lengua materna o de otras áreas de conocimiento. Es muy importante que presten mucha atención a la información que vamos a presentar, así que durante los próximos minutos acompáñenme y pongamos en orden las ideas con la ayuda de los apoyos gráficos. Como en cada sesión, las y los invito a que tengan listos sus materiales escolares, su cuaderno de notas y un bolígrafo o lápiz para que puedan registrar los conceptos o ideas claves, así como aquellos ejemplos que les ayuden a comprender mejor el contenido estudiado. También pueden apoyarse en su libro de texto de lengua materna para cumplir los retos propuestos durante la sesión, con la finalidad de que conozcan qué tipos de apoyos gráficos existen e identifiquen cuáles son las características que los conforman. Así podrán elaborarlos con gran facilidad. Para comenzar, demos respuesta a la siguiente pregunta. ¿De qué manera podrían contar brevemente su historia de vida, colocando las fechas y acontecimientos más importantes de forma cronológica? Si recuerdan sus libros de historia, seguramente habrán podido observar con frecuencia los sucesos más relevantes ocurridos durante un cierto periodo. Se presentan de manera concreta y secuencial en una línea del tiempo. Este es un ejemplo de apoyo gráfico. Un apoyo gráfico es una herramienta que se utiliza para mostrar datos de manera abreviada, con una fácil interpretación que permite comparar información, ordenar en categorías, representar datos numéricos o lugares específicos en un espacio geográfico y señalar las partes de un objeto o las fases de un proceso. Los cuadros sinópticos, mapas mentales, conceptuales, gráficas, diagramas o líneas del tiempo forman parte de algunos ejemplos que conforman los diversos apoyos gráficos que existen. Para conocer más sobre el tema y saber qué son los apoyos gráficos, qué tipos de organizadores existen y para qué se utilizan, pongamos atención a la información que nos presenta el siguiente material. ¡Corre video! Para comenzar, Florence, ¿podrías decirnos qué son los apoyos gráficos? Claro, un apoyo gráfico es una representación esquemática de una información determinada que está contenida en un texto. Funciona como una herramienta que nos permite estructurar y sintetizar la información de manera visual, por lo que facilita la comprensión, así como el análisis y la memorización. La principal función del apoyo gráfico es que brinda una idea del tema de manera instantánea y muy clara. Elaboré el diagrama de la rosa para que la gente pudiera comprender los datos que fui recolectando cuando estuve prestando mis servicios como enfermera en la guerra de Crimea. Gracias al diagrama, todos pudieron comprender rápidamente que casi el 90% de los soldados que se atendían en los centros hospitalarios morían por infecciones y no por las heridas recibidas en la guerra. René, para usar los apoyos gráficos, primero hay que conocerlos. ¿Cuáles son los más usuales y para qué se suelen utilizar? Uno de los que más se usa es el gráfico de barras, que como su nombre lo dice, utiliza barras sobre mis famosos ejes cartesianos, para representar datos numéricos. Por ejemplo, el número de alumno por promedio de calificación. Otros apoyos son
El gráfico de líneas o lineal, que se suele utilizar para mostrar la tendencia de una variable en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, en un texto sobre la producción de plásticos desde que se industrializó hasta nuestros días. El cuadro sinóptico, que permite clasificar y ordenar información de lo general a lo particular utilizando llaves. El diagrama jerárquico es un recurso que establece el flujo de información y de ideas de manera descendente. Esto ayuda a comprender el funcionamiento y organización de la estructura, dado que refleja la relación de subordinación que hay entre los elementos. El gráfico circular, que a través de un círculo dividido muestra la relación porcentual de cada una de las partes en relación con el todo. Por ejemplo, este tipo de gráfico lo vi en un texto sobre los rangos de edad de los alumnos de una escuela. ¿Y qué me dicen de los mapas mentales? Un mapa mental consiste en una representación de ideas, conceptos o palabras alrededor de una idea central o palabra clave. Se parecen en cierta forma a los mapas conceptuales, pero estos relacionan de manera significativa los conceptos contenidos en un tema. Por último, mencionaré la línea del tiempo, la cual permite ordenar una secuencia de eventos o hechos de tal forma que se visualice con claridad la relación temporal entre ellos. Para elegir un apoyo gráfico, se requiere saber para qué se va a usar. Por ejemplo, se puede usar como complemento o bien para reforzar el tema que se va a tratar. Y saber qué información debemos ingresar y con base en ello, elegir el recurso gráfico más apropiado para su manejo. Como recordarán, las fichas de trabajo son un recurso que permite registrar la información más importante de un tema de forma ordenada. En ocasiones, la información y datos recopilados se pueden presentar mediante una imagen o esquema, con palabras clave que permiten estructurar y sintetizar la información de manera visual, facilitando la comprensión, el análisis y la memoria del texto, al tiempo que se brinda una idea clara del contenido. A estas imágenes y esquemas los conocemos genéricamente como apoyos gráficos. Sin duda, existe una amplia variedad de apoyos gráficos compuestos por ideas o conceptos claves e imágenes o dibujos que explican el contenido, resumen la información y facilitan la comprensión del texto. Para poder elaborar y utilizar los diferentes apoyos gráficos que existen, es necesario conocer los elementos y las características que conforman cada uno. Así que pongamos mucha atención porque a continuación revisaremos los 5 organizadores gráficos más comunes. Pero antes les propongo un reto. En su cuaderno, elaboren un cuadro comparativo como este. En la primera columna, enlisten el nombre de los gráficos que se mencionen durante la sesión, seguido de 5 características específicas para cada recurso. Y finalmente, en la tercera sección, ejemplifiquen el diagrama con una imagen o dibujo. Ahora sí, los invito a que descubramos los 5 organizadores gráficos más frecuentes. Número 5. Gráfica de barras. Un diagrama de barras, también conocido como gráfico de barras o columnas, es un elemento que sirve para representar y comparar con un solo golpe de vista un conjunto de datos o valores por categorías mediante recursos visuales. Las barras pueden orientarse horizontal y verticalmente. Sin embargo, la altura de cada una será proporcional al número de datos o valores que represente. Por ejemplo, en esta gráfica se consideran los datos sobre la percepción de la cantidad de imágenes en los libros de texto. Así se graficarán la percepción sobre la cantidad de imágenes por página. Podrían colocar los números obtenidos de forma vertical y las asignaturas de forma horizontal, diferenciándolas por colores, tal como se muestra en el ejemplo. El tamaño de las barras dependerá de los datos, en este caso, de la cantidad de imágenes percibidas en los materiales de cada asignatura. Otra forma de ordenar los datos es orientar las barras de manera vertical. En este ejemplo, los elementos aparecen de forma inversa, es decir, de manera vertical se enlistan todas las asignaturas, mientras que de manera horizontal se coloca la cantidad de imágenes percibidas. En ambos casos, podemos agregar leyendas, componentes usados para identificar con mayor claridad
los distintos elementos que conforman un gráfico, tales como colores o formas. Para este ejemplo, utilizamos colores diferentes para representar cada asignatura. Número 4. Cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico es una estrategia que permite organizar y clasificar el contenido de un texto de manera sencilla para expresar visualmente las ideas principales de una temática y sus múltiples relaciones, partiendo del concepto general y dirigiéndolo hacia datos particulares, utilizando llaves para conectar la secuencia de la información a través de una estructura lógica. Sirve para contrastar los contenidos anotando las semejanzas y diferencias entre una o varias variables de un mismo tema. Pueden utilizarse como estrategias de enseñanza para organizar las ideas que aprenden durante sus clases. Para elaborar un cuadro sinóptico de manera fácil, pueden dividir el contenido en subtemas y describir estos dentro de subdivisiones o llaves. Así los conceptos o palabras claves que utilicen estarán clasificados y descritos brevemente, facilitando la comprensión y memorización del tema. Por ejemplo, si elaboramos un cuadro sinóptico de los diferentes deportes que existen, primero podemos colocar el tema central, deportes. Después, podemos agregar 2 categorías, los deportes individuales y los deportes que se practican en equipo. Posteriormente, en esas categorías, podemos anotar las clasificaciones que existen de manera individual y grupal. Finalmente, en cada clasificación, podemos escribir los tipos de deportes que pueden practicarse en las diferentes clasificaciones asignadas. Por ejemplo, en los deportes individuales encontramos los atléticos, como natación, o los de combate, como boxeo, mientras que en los deportes de equipo encontramos aquellos que se juegan con pelota, como fútbol, básquetbol o fútbol americano, para que la información se visualice de manera organizada como se muestra en el apoyo gráfico. Número 3. Línea del tiempo. Si deseamos ordenar cronológicamente procesos o acontecimientos que han ocurrido a lo largo de un periodo específico, como años, lustros, décadas, siglos o milenios, entonces podemos hacer uso del apoyo gráfico denominado línea del tiempo. Esta herramienta nos permite comprender cómo se relacionan los hechos, cuál fue su duración y en qué momento se produjeron, observando con claridad la relación temporal que existió entre ellos. Su elaboración es sencilla, pero requiere que se sigan una serie de pasos. Primero, deben seleccionar un tema y determinar la fecha inicial y final que representarán. Después, deben elegir el periodo que desean representar. Es importante que utilicen una misma medida del tiempo en todo el gráfico. Por ejemplo, si van a elaborar una representación de los hechos más importantes de este siglo, la línea del tiempo puede estar dividida en años. Al concluir, deben ubicar los acontecimientos más relevantes en orden cronológico y trazar una línea recta para comenzar a escribir la información en forma de diagrama. Las palabras o ideas claves deben ser breves y concretas, suficientes para facilitar su comprensión. Si la línea recta se traza de forma horizontal, los acontecimientos deberán escribirse de izquierda a derecha. Si se realiza de forma vertical, escribirán de arriba hacia abajo. También pueden agregarse imágenes o dibujos que representen y complementen los datos expuestos. Es recomendable utilizar diferentes tipos de líneas o colores para distinguir cada periodo o acontecimiento histórico y ubicar con mayor facilidad los datos en el tiempo. Esta imagen es un ejemplo de línea del tiempo. En ella podemos observar el camino hacia la independencia de México, dividido en etapas que se encuentran ubicadas con diferentes colores y utilizando como referencia temporal los años. Pueden ver que a lo largo de la línea se localizan los acontecimientos más relevantes que ocurrieron en cada fase, y está ilustrado con fotografías que complementan y ejemplifican la información expuesta. Esta línea del tiempo la pueden encontrar en el libro de texto de historia de cuarto grado de primaria en las páginas 158 y 159. Número 2. Mapa conceptual. Para crear una sinopsis gráfica de un tema en específico, podemos hacer uso de los mapas conceptuales. El mapa conceptual es un recurso que establece ideas de manera descendente, escritas de forma jerárquica dentro de figuras geométricas,
como óvalos o recuadros que se conectan entre sí a través de líneas y palabras de enlace. Esta técnica nos obliga a relacionarnos con el tema y jugar con los conceptos, pues debemos organizar y resumir la información de manera correcta, situando el tema central y los términos conceptuales en los recuadros, relacionándolos con palabras de enlace para formar una proposición a través de líneas que logren la unión de dicha idea. Los elementos que caracterizan este tipo de diagramas son la jerarquización, que permite ordenar en grado de importancia los conceptos, la síntesis, que incluye únicamente lo más importante del texto, y el impacto visual, que muestra las relaciones entre las ideas principales de un modo simple y vistoso. Las proporciones, que permite identificar fácilmente los conceptos más o menos importantes con letras de diferentes tamaños, escritas en mayúsculas o minúsculas, y el uso de conectores, que hará que la interpretación de la información sea adecuada. El siguiente ejemplo muestra la información que acabamos de revisar en un mapa conceptual, donde destacan las ideas principales con palabras de enlace que se unen a través de líneas para facilitar la comprensión. Para poder elaborar un mapa conceptual, debemos seleccionar un tema y los conceptos relacionados con dicho texto para enlistarlos sin repetir términos, agrupar los conceptos que se relacionan y ordenar las ideas en grado de importancia partiendo de las generales y finalizando en las específicas. Después, debemos representar los conceptos en el diagrama y conectarlos para comprobar si el tema es comprensible. Número 1. Mapa mental. El mapa mental es un diagrama que sirve para representar información a través de una palabra clave o idea central de forma lógica y creativa, haciendo uso de dibujos, imágenes, palabras clave, signos, símbolos, códigos y colores que transmiten información específica de un tema en particular o de la ramificación de varios temas relacionados con un punto central. Su elaboración genera apuntes visuales que permiten sintetizar los conocimientos, transmitir el pensamiento y generar el aprendizaje. Para entender mejor la estructura del mapa mental, imaginemos el plano de una ciudad. El centro representa la idea principal. Las principales avenidas que llevan al centro representan los pensamientos clave del proceso mental. Las calles menores representan los pensamientos secundarios y las imágenes. Anuncios o nombres de establecimientos ejemplifican ideas especialmente importantes. Un mapa mental se obtiene y desarrolla alrededor de una palabra, frase o texto situado en el centro, seguido de ideas, palabras y conceptos mediante líneas que se trazan alrededor del título en el sentido de las manecillas del reloj. Y así llegamos al final de esta lista de los 5 organizadores más habituales. Pero no quisiera acabar este recuento sin mencionar a otros también comunes, como las tablas, cuadros comparativos, mapas o diagramas. Hacer uso de uno u otro organizador depende de la información que queremos presentar y las relaciones que se establecen entre los conceptos. Por ejemplo, ¿podrían hacer una gráfica con la información de los tipos de deporte? Probablemente no, ya que no contamos con cifras. Para representar el desarrollo del periodo conocido como la Paz Armada, ¿qué organizador gráfico utilizarían? Es importante elegir el organizador que mejor presente la información y la relación que se establece entre los conceptos, en función de las fuentes que consultemos para la elaboración de nuestras fichas temáticas. El tiempo se nos está terminando, pero antes de despedirnos, retomemos el apoyo gráfico que mencionamos como número 1 de nuestra lista y elaboremos un mapa mental con la información que acabamos de escuchar. Mientras revisamos el diseño y contenido para elaborar este gráfico, las y los invito a realizar lo mismo en su cuaderno. De esta manera, podrán sintetizar la información que revisemos durante la clase y repasar el tema las veces que lo consideren necesario. Para comenzar, debemos escribir el tema central de nuestros mapas, apoyos gráficos, y realizar la primera ramificación donde escribiremos gráfica de barras, desprendiendo algunos otros conceptos como datos, categorías, recursos visuales, leyendas para identificar distintos elementos con colores o formas y barras horizontales y verticales.
Además, incluiremos 2 imágenes que ejemplifiquen este apoyo gráfico. En la segunda ramificación, colocaremos el cuadro sinóptico para desglosar conceptos como contenido organizado, semejanzas y diferencias, estructura lógica, ideas clave, generales y particulares, múltiples relaciones, subdivisiones y llaves. En la tercera ramificación, anotaremos línea del tiempo y subramas que contengan la cronología de procesos o acontecimientos, periodos donde se señalen los meses, años, lustros, décadas, siglos o milenios y funciones de las cuales se desprende comprender hechos, relación temporal y duración de los sucesos. También agregaremos una subdivisión que indique la elaboración, seleccionar el tema, determinar la fecha inicial y final, periodo en que se dividirá, ubicación de los acontecimientos, orden cronológico y orientación de la línea, horizontal con una escritura de izquierda a derecha o vertical para anotar los datos de arriba hacia abajo, e imágenes o colores que representen y diferencien la información. Para concluir esta ramificación, agregaremos ilustraciones que muestren distintos ejemplos de líneas del tiempo. La penúltima ramificación corresponderá al mapa conceptual, y de esta línea desglosaremos otras para colocar sinopsis gráfica, ideas descendentes y jerarquización, síntesis, impacto visual, palabras escritas en óvalos o recuadros, proporciones de letras con mayúscula o minúscula y uso de conectores con líneas y palabras de enlace. Además, agregaremos los pasos para su elaboración en subdivisiones que contengan las palabras, seleccionar tema y conceptos principales, agrupar ideas, ordenar generales y específicas, representar los conceptos y conectarlos. Para terminar nuestro apoyo gráfico, añadiremos una última ramificación que explique las características del mapa mental, desprendiendo conceptos como idea central, palabras clave, dibujos, signos, símbolos y códigos de forma lógica y creativa, y ramificaciones en sentido de las manecillas del reloj, con temas relacionados y asociación de ideas. Podemos terminar nuestro diagrama con dibujos que representen la información expuesta. Al completar todas las ramificaciones y apoyos gráficos que se mencionaron en la lista, nuestro mapa mental estará terminado. No olviden añadir creatividad a su trabajo a fin de que adquieran una presentación adecuada y útil para repasar el contenido de la sesión. Pueden consultar en su libro de texto de lengua materna los contenidos relacionados con el aprendizaje esperado, elabora fichas temáticas con fines de estudio y realizar las actividades propuestas para poder afianzar sus conocimientos. Recuerden que colocar estos apoyos gráficos en sus fichas temáticas les permitirá identificar y distinguir las ideas principales de las secundarias, así como establecer relaciones entre los conceptos. Por ejemplo, pueden utilizar las tablas para comparar datos, los cuadros sinópticos para ordenar información en categorías, las gráficas para representar datos numéricos y los diagramas para señalar las partes de un objeto o las fases de un proceso. Antes de concluir, realicemos un último reto. Les presentaré una ficha de trabajo realizada por un compañero de secundaria y ustedes analizarán qué tipo de información presenta y qué organizador gráfico podrían usar. ¿Listas y listos? Forma y función celular. Las especies de organismos formados por una sola célula o unicelulares presentan miles de formas distintas. En los organismos formados por más de una célula o pluricelulares, las células del mismo tipo se interrelacionan, construyen diferentes tejidos y llevan a cabo funciones o tareas distintas. La forma y tamaño de cada tipo celular especializado tiene que ver con la función que realiza. Por ejemplo, las células de la piel o epiteliales cumplen la tarea de recubrir y proteger los tejidos internos. La ficha presenta información sobre un proceso, expone datos numéricos, aborda un periodo, ordena información en conceptos. Así es, el texto indica que las células se dividen en unicelulares y pluricelulares y ofrecen algunas características y ejemplos. Por lo tanto, un mapa conceptual, en este caso, ayudaría a presentar la información.
Además, sería bueno añadir colores diferentes para cada categoría. Recuerden que así podrían distinguir los sucesos, visualizar fácilmente la información. Gracias a todas las alumnas y alumnos que cursan el primer grado de secundaria por acompañarme en esta emisión y compartir conmigo un contenido más de la asignatura Lengua Materna, donde juntos pusimos en orden las ideas y descubrimos las características de los diferentes apoyos gráficos que existen. Y no se desesperen si el aprendizaje no les queda claro a la primera. Piensen en las palabras que el pintor Vincent Van Gogh escribió a su mentor Anton van Rappard. Sigo haciendo lo que no sé hacer para poder aprender cómo hacerlo. Mi nombre es Erandi Rodríguez y los espero pronto aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima!